Dentro del problema de superficies hay uno que se repite con cierta frecuencia y que si se entiende es muy fácil de hacer, y si no se entiende bien hay que memorizar muchos pasos y la cosa se complica y es muy probable equivocarse. Nos dan tres rectas y dice el enunciado: dadas las tres directrices de 1, de 2, de 3 de una cuádrica arreglada, se pide, primero, nombre de la superficie generada por las infinitas rectas que las cortan. Segundo, limitar la superficie por las generatrices que pasan por A y por B. Vamos a ver estos dos primeros puntos y después haremos los dos últimos. Puede haber dos tipos de cuádricas arregladas, que como sabéis son el hiperboloide y el paraboloide. ¿Cómo sabemos que estas tres directrices pertenecen a uno u otro? La forma sería, que no lo he resuelto aquí, porque es muy fácil de hacer, sería comprobar que las tres directrices son paralelas a un mismo plano. Y eso cogeríamos un punto cualquiera, pondríamos la paralela D1 y D2 que se cortasen, averiguaríamos el plano que definen esas dos y una vez sabido el plano comprobaríamos que la tercera directriz es paralela a este plano. Si lo fuese, estamos hablando de un paraboloide, y si no lo fuese, estamos hablando de un hiperboloide. En este caso concreto, las tres directrices son de un hiperboloide, puesto que no son paralelas a un mismo plano entre sí. Este plano sería el plano director que define al paraboloide. Como sabéis, el hiperboloide se puede generar o se genera con las infinitas rectas que cortan a tres que se cruzan entre ellas, que llamaremos directrices. En el enunciado nos dan las tres directrices, D1, D2 y D3. Así que las infinitas rectas que corten a estas tres nos generarán el hiperboloide que estamos buscando. Nos dicen que limitemos el hiperboloide por las generatrices que pasan por A y por B. Por lo tanto, tendremos que averiguar la generatriz que pasa por A, o lo que es lo mismo, la recta que pasando por A corta a D2 y a D3. Las infinitas rectas que pasando por A cortan a D2 definen un plano. Vamos a coger dos cualquiera de ellas, la M1 y la M2, con la condición de que pasen por A y corten a D2. Ya tendremos el plano definido por el punto A y la recta D2, y por lo tanto todas las rectas posibles que pasando por A corten a D2. Las rectas M1 y M2 definen el plano que estáis viendo, y lo que vamos a averiguar es la intersección de la directriz D3 con este plano. Averiguado el punto de intersección de D3 con este plano, tendremos el punto I. Si trazamos la recta que pasa por A y por I, tendremos que al pasar por A corta D1, al pasar por I corta D3, y al pertenecer al plano P tendrá que cortar, por ser coplanaria, a la D2. Por lo tanto, tendremos la generatriz del hiperboloide que pasa por A. Vamos a hacer esto que os he explicado en el espacio en diédrico. Trazamos dos rectas que pasando por A corten a D2 en el plano horizontal, por ejemplo. Como veréis, nos dan el punto 1 y el punto 2 y pasamos las dos rectas M1 y M2. Subimos las proyecciones horizontales de 1 y 2 sobre la proyección vertical de D2 y trazamos M1' y M2'. Trazar dos rectas no es estrictamente necesario, puesto que con una sola y con la recta D2 ya definiríamos el plano. Pero al elegir nosotros dos rectas nos es más fácil la resolución, como ahora veréis. Bien, ya tenemos las proyecciones, tanto horizontal como vertical, de las rectas M1 y M2 que definen el plano que estamos buscando. Tenemos ya definido el plano por las rectas M1 y M2 y ahora tenemos que averiguar la intersección de la tercera directriz en el gráfico, el D3, y en el problema real, la D1, con el plano definido por M1 y M2. Entonces, fijaros lo que vamos a hacer. Observad el gráfico de la figura. Si yo paso un plano proyectante, que lo tenéis ahí en verde, que contenga la recta D1, observad que la intersección de este plano verde con el plano P me va a dar la recta de intersección, y esa recta de intersección
me cortará a D1 en el punto de intersección. No vamos a sacar las trazas del plano definido por M1 y M2, primero porque es muy laborioso y segundo porque puede que incluso se nos fuesen del papel. Lo que vamos a hacer directamente es meter la recta de 1 en un proyectante y averiguar los puntos de intersección de este plano con M1 y M2. Obtenemos de esta manera los puntos 3 y 4, que uniéndolos nos dará la recta I, que nos proporcionarán el punto de intersección de la directriz D1 con el plano P. Haciéndolo en diédrico, prolongamos M1 y M2 hasta que en proyección horizontal nos corte a D1, porque consideramos el plano vertical, en este caso, que contiene a D1. Siendo el plano vertical que contiene a D1, me cortará a M1 y M2 en el punto 3 y en el punto 4. Estos puntos los subimos a la proyección vertical y tendremos 3' y 4', que unidas me daría la recta intersección I'. Donde me corte esta recta intersección a D1', tendré el punto I', como estáis viendo. No tengo nada más que bajarme a la proyección horizontal el punto I' y ya tendré el punto intersección del que hablábamos al principio. Recordad que estamos buscando el punto I del croquis. Ya tenemos, por tanto, el punto I', y ahora lo que tendremos que hacer es trazar la recta que pase por ahí, y será la generatriz que estamos buscando. Aquí tenemos la generatriz G1 ya dibujada en diédrico. La generatriz que pasa por el punto B se averigua exactamente de la misma manera. Aquí, de una forma rápida, vamos a repasarlo y veréis que se hace exactamente igual que con la A. De hecho, hay que repetir el mismo procedimiento. Trazamos M1 y M2 que nos corte a la directriz D3 y que pase por B. Una vez que tenemos estas rectas, consideramos en este caso el plano de canto que contiene a D2'. Buscamos los puntos de intersección con M1 y M2 y los bajamos a proyección horizontal, obteniendo la recta I, que corta a D2 en proyección horizontal, como veis, en el punto I mayúscula. La recta trazada por B y por el punto I mayúscula nos da la generatriz 2 que estamos buscando y que limita el hiperboloide. Para buscar la tercera generatriz que necesitamos, la G3, vamos a hacer lo siguiente. Suponemos que pasamos un plano de canto por D2'. Fijaros, imaginaos un plano de canto que contenga a D2. Al ser de canto, yo sé que me corta a D3 y a D1 en los dos puntos que veis ahí. Que si los bajo a D1 y a D3, veréis que me sale una recta que sería la recta G3 que va a cortar a D1 porque pasa por un punto de intersección, a D3 porque pasa por el otro y a D2 porque es coplanaria, pertenece al mismo plano de canto que hemos elegido al principio. Fijaros que este método es mucho más sencillo que lo que hemos hecho anteriormente, pero los profesores de la Escuela de Caminos de Granada no quieren que se emplee porque consideran que se hace de forma mecánica y que la gente que lo hace no tiene claro lo que está haciendo. Y como donde manda patrón no manda marinero, si dicen que este método no se emplee, pues no se emplea. No obstante, yo lo he hecho para sacar la generatriz G3 para no volver a repetir todo el proceso anterior y que sepáis que también existe este sistema que se podría hacer con las tres directrices, que en caso de emergencia o que os liéis, pues lo podéis utilizar, aunque os quitarán puntos por hacerlo de esta manera. Normalmente en este tipo de problemas te dicen que hagas 10 generatrices y 10 directrices. En el enunciado no lo he puesto porque, sabiendo hacer una, pues el resto se hacen de forma mecánica y muy rápida y muy fácil. Pero aunque no os pidiesen un número determinado de generatrices o directrices,
si queréis hacer el contorno aparente en el plano vertical, necesitáis un número suficiente como para poder hacer la envolvente de todas ellas con cierta precisión. Por lo tanto, os veríais obligados a hacer por lo menos 5 o 6 de cada familia. Imaginaros que tuvieseis que hacer las 10 directrices y generatrices con el mismo método que hemos hecho hasta ahora y os pegáis 7 tiros porque podíais liar un follón horroroso. Para seguir averiguando tanto generatrices como directrices y hacerlo de una forma muy rápida, nos vamos a basar en una propiedad que tiene el hiperboloide que nos dice que cortan las directrices a las generatrices y las generatrices a las directrices según puntos que forman series proyectivas. Fijaros que sobre la generatriz G1 y la generatriz G2 he puesto los puntos M, N, Ñ y M1, N1, Ñ1, que son dos series proyectivas entre sí. Vamos a averiguar el eje proyectivo de estas dos series. Uniendo puntos, como estáis viendo, por ejemplo, el M1 con el N y el M con el N1, el N1 con el Ñ y el Ñ1 con el N, nos salen las dos rectas que estáis viendo que nos van a proporcionar el eje proyectivo que estáis viendo en la imagen. Esto lo habéis estudiado cuando habéis visto al principio del curso todo lo referente a series proyectivas que averiguabais, os recuerdo, el eje proyectivo que lo tenéis en la imagen. Averiguado el eje, ya la cuestión es muy simple. Suponed que queremos averiguar la directriz que pasa por el punto C. Pues no tenemos nada más que unir el punto C con un punto de la otra serie, en este caso he cogido el Ñ1. Podría haber escogido el N1 o el M1, da exactamente igual. Para averiguar el homólogo de C en la otra serie, lo que hacemos es unir el punto Ñ con el punto de intersección de la recta C-Ñ1 con el eje. Esta recta, que es la otra verde que tenéis ahí, nos va a dar en la serie que tiene el 1, nos daría el C1. Uniendo C con C1, que por cierto no está puesto, nos va a proporcionar la directriz D4. Subimos D4 a la proyección vertical, viendo los puntos de intersección con las generatrices, en este caso con G1 y G2, y ya tendríamos las dos proyecciones de la directriz D4. Despejando un poco el dibujo, fijaros que a la izquierda tenemos las series MNN y a la derecha M1, N1, Ñ1. Uniendo los puntos homólogos tal y como lo veis, averiguaríamos el eje proyectivo, que lo tenéis ahí, y desde el punto C con Ñ1 sacaríamos la otra recta, que sería la Ñ con el punto de intersección de CN1 con el eje, y nos daría C1 tal y como lo tenéis ahí. Es la repetición de lo que hemos hecho, pero dejando el dibujo más limpio para que lo veáis mejor y no os equivocáis. Para averiguar generatrices por este método hacemos exactamente lo mismo. Nos saldrá, evidentemente, otro eje proyectivo, puesto que las series son distintas, y haciendo el mismo sistema llegamos a resultados iguales. Tendremos en este caso, de la familia de las generatrices, la que en este caso pasa, por ejemplo, por el punto D. Obtengo la generatriz G4 y cogiendo otro punto cualquiera de D1 o D3, pues he sacado en este caso por el punto E, pues la generatriz G5 y así sucesivamente. Llegados a este punto, fijaros que tendríamos trazado lo que tenéis en amarillo, que son todas las rectas auxiliares que hemos ido utilizando, y solamente tendríais una directriz más y dos generatrices más. Así que imaginaros el follón que se puede liar de líneas cuando tengáis hecho el ejercicio completo hasta el punto número 2. ¿Por qué os digo esto? Porque si tuvieseis un ejercicio parecido a este en el examen, os aconsejo que calquéis el enunciado y hagáis el
problema en dos partes. Esta sería una y la segunda sería los dos puntos que nos quedan por hacer, que ahora os cuento. Subimos a la proyección vertical las generatrices que acabamos de averiguar y tendríamos dibujado en principio estas pocas. Puesto que el resto serían igual, vamos a suponer que habéis hecho 10 generatrices o 10 directrices o las que os pidan. Ya tendríamos hecha el punto 1, el punto 2 y tendríamos ya alguna generatriz y directriz para hacer el punto 5, que es trazar el contorno aparente vertical. Os recuerdo que como es la envolvente de muchas rectas, necesitaríamos de las dos familias varias de ellas. El punto 3, que nos dice que hallemos el centro o el vértice, en su caso, puesto que no nos dicen qué tipo de superficie es, sabemos que si es un hiperboloide tiene centro y si hubiese sido un paraboloide hubiese tenido vértice. En este caso tenemos que averiguar el centro del hiperboloide. Para ello nos vamos a basar en el teorema de Binet, que dice lo siguiente. Formado un paralelepípedo con tres directrices o tres generatrices cualesquiera, pero siempre de la misma familia, y haciendo la diagonal de ese paralelepípedo, el centro de la diagonal es el centro del hiperboloide. Fijaros que en este caso os he dibujado un prisma porque es más fácil y he puesto en las aristas las tres directrices, en este caso de 1, de 2 y de 3, con la única condición de que sean las tres direcciones del paralelepípedo y que no se corten entre ellas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacéis un prisma, como el que veis en la figura, y vais a asignar a cada dirección de las aristas una directriz o una generatriz distinta de las que tenéis hechas. Le trazamos la diagonal y obtendremos el punto. Definís también el punto 1 y 2, que son los dos vértices que vamos a coger para trazar la diagonal. El punto 1 estará en la directriz D1 y el punto 2 en la directriz D2. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Evidentemente el punto 1 no tiene por qué estar en esta directriz y el punto 2 en D2. Lo que pasa es que he cogido dos cualesquiera para trazar esta diagonal. Podría haber elegido algún vértice de la directriz D3. Para averiguar el punto 1 vamos a ver la intersección de la directriz D1 con el plano formado por la directriz D3 y una paralela a D2. Fijaros que la paralela de D2 y D3 me forman el plano de la cara esta, cuya intersección con D1 me daría el punto 1. De forma similar, obtendríamos el punto 2, que sería la intersección de la directriz D2 con el plano formado por la directriz D3 y una paralela a D1, que no está puesto en este dibujo. Y esto mismo que estamos viendo lo escribimos. Entonces fijaros que pone 1, implica que es el punto que define D1 intersección con P1, y este plano P1 viene definido por D3 y una paralela a D2. El punto 2 implica que es la intersección de D2 con el plano P2, que está definido por D3 y una paralela a D1. Os aconsejo que escribáis esto tal y como lo tenéis, porque una vez que lo hagáis, pues definir el plano P1 es muy sencillo, buscar la intersección con D1 y no tenéis que ir necesariamente al dibujo, sencillamente hacéis lo que tenéis expuesto. Definir los planos que hemos hablado y buscar la intersección con la directriz correspondiente es muy sencillo y es algo similar, bueno, similar no, igual que lo que hemos venido haciendo para averiguar generatrices y directrices que pasaban por un punto determinado. En estas láminas podéis ir viendo el proceso que se va siguiendo para sacar el punto 1 y el punto 2, uno en rojo y otro en verde.
veréis que no tiene ninguna dificultad a nivel de diédrico. Unidos uno con 2, el punto medio de ese segmento es O, que es el centro del hiperboloide, en sus dos proyecciones, como estáis viendo ahí. Ya hemos resuelto los tres primeros puntos del enunciado. En el cuarto nos dice hallar el plano tangente a la superficie por el punto A. Como sabéis, el plano tangente a una cuádrica arreglada por un punto está definido por la generatriz y directriz que pasan por ese punto. Como están diciendo en el punto A, fijaros que tendremos la generatriz G1 en este caso y la directriz D3. El plano definido por estas dos rectas es el plano tangente que nos piden. Observad que buscando las trazas tanto de D3 como de G1 tendríamos la traza P, haciendo una recta horizontal cualquiera que corte a G1 y a D3, nos proporcionará la traza P'. Ya habremos resuelto el problema. Para hacer el punto 5, que sería el contorno aparente vertical, necesitaríamos hacer más generatrices, como os he dicho, y más directrices, de forma que la parte de arriba me saldría la envolvente. Como tenéis más problemas de este tipo, pues miradlo, que ya no he hecho más generatrices ni directrices porque bastante lío tenemos, y de lo que se trataba era de explicaros la mecánica de este tipo de problemas, y creo que con esto ha quedado o ha debido quedar medio claro.